Dios está aquí cuando lo creen. Libro de Salmos capítulo 1 verso 12 en adelante, que lo tengan este amén. Aleluya. Mi alma bendice a Jesús. Dios está aquí. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Si algo yo he entendido es que si hay guerra es porque hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? Si hay guerra es porque hay victoria. Gloria a papá. Si lo están oprimiendo es porque algo vamos a parir. ¿Cómo están aquí? ¿Dónde está la gente que van a parir algo de parte de Dios en esta noche? ¿Dónde está la gente que están embarazados de una palabra en esta noche? Van a pujarle a la santa. Yo no sé si usted vino aquí solamente a ver que le quedo al lado, pero provoque que usted venga en esta noche a bendecir a papá en esta noche. Aleluya. Salmos capítulo 1 verso 1: por ser palabra del Señor serán leídas bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo también dice así: sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Repita conmigo: y sino que medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace prospera. Cierra su Biblia, de gloria al Todopoderoso en esta noche. Den esa gloria al que vive, que reina. Aleluya. Vamos a ver que tengan que levantar la mano al cielo en este día. Aleluya. Donde están la gente de guerra, los guerreros. Aleluya. A los que me gustan los guerreros, es que los guerreros no pueden dormirse. Los guerreros no pueden descuidarse porque entienden la responsabilidad que tienen. Hay gente aquí que están callados y están aconteciendo muchas cosas. Para que usted esté tranquilo en una silla. Para que usted esté callado. Aleluya. Si usted entiende que usted es guerrero, saque el espada y comienza a pelear por lo que le hace guerra a su casa, por lo que le hace guerra a sus hermanos. El que tenga vida ganaba la gloria de papá. Vamos, levántese la mano al cielo. Vamos, comienza a batirla para arriba. Hay gente que no entiende, pero cuando tú levantas la mano, hay demonios que retroceden. Ay, padre. Hay gente que tiene poder. Ay, sana. Hay gente que tiene autoridad. Vamos, usa la autoridad que tiene. Vamos, usa el poder que Dios te dejó. El que tenga vida ganada, aleluya. Vamos, levante su mano en este día. Vamos, yo declaro ahora que el ambiente ahora está calmado. Abre, se une, Dios mío, y comienzan a pelear con nosotros. El ambiente cargado, Dios mío. Abre, se come la gente de guerra ahora. Se come la gente de fuego. Se come la gente de candela. Abre, entiende el diablo. Que queda gente de fuego. Que queda un remanente de guerra. Avanzamos aquí, el que tenga vida canaria, papá. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Todo el que tenga asiento se puede sentar unos cuantos minutos. Toque a alguien que le lleva la mano rapidito, por favor. Alabanza, toque a alguien, diga andando conforme al Espíritu. Vamos, toque a alguien y diga andando conforme al Espíritu. Aleluya. Ese es el tema que el Espíritu de Dios me ministraba. Aleluya, mi padre. Preguntaba al Señor qué tema él quería que yo predique, que esta noche me ministraba acerca de este tema. Aleluya, mi alma bendice que son tantos conforme al Espíritu. La Biblia nos habla que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados, porque los que nos llamó también nos predestinó. Aleluya, su nombre se toma la gloria. Y todo el que está aquí es porque andando conforme al Espíritu. Nadie que ande en la carne puede hacer la sobra del Espíritu, sino la sobra de la carne. ¿Cómo están aquí en esta noche? O sea que todo el que está aquí de una manera u otra es porque ha caminado conforme al Espíritu. ¿Cómo están aquí en esta noche? Por lo tanto, la Biblia nos habla, donde acabamos de leer, una historia que nos relata acerca. Alabanza, dice la Biblia, que nos habla, gloria al nombre del Señor, y dice: bienaventurado aquel que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de carnicedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia. Hay un punto que me gusta y dice: alabanza el nombre del Señor, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Y anda por alguien aquí, hay algo que me gusta de la historia, y es que dice: aquellos que andan conforme al Espíritu, sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Por eso hay gente que el diablo se pregunta: ¿y cómo que la voy a defender? ¿Y cómo que la voy a cachar? Y le tiramos por todos los lados, y sigamos orando o fregando, y sigamos orando o cocinando,
Yo ando conforme al Espíritu. No lo digo yo mismo yo, sino que vive el Espíritu. Alábalo. Me siento bien esta noche, el que tenga vida que alabe. No lo digo yo mismo yo. Había guerra, dice Pablo. Estaba recibiendo guerra. Dice Pablo. Estaba recibiendo persecuciones. Pero él dijo, esas persecuciones no me van a detener. Esa persecución, esa guerra no me van a detener. Porque yo ando conforme al Espíritu. Díganlo como alguien aquí. Cuando andamos conforme al Espíritu, los demonios no pueden operar en tu casa. Me llama, yo siento bien este día. Mientras andes conforme al Espíritu, los diablos no pueden operar en tu familia. El que tenga vida cada día más va. Por eso en la casa de un evangélico, cuando puede haber el agua, alábalo, lo siento Dios. El que tenga vida cada día más va. Porque donde está el Espíritu, los demonios tienen que correr. Donde está el Espíritu Santo, los diablos tienen que abandonar. Alábalo en este día. Tú te vas a encontrar familiares tuyos que te van a hacer la guerra, te van a levantar calumnia, porque ellos son los culpables. Son demonios que no aguantan la resistencia, son demonios que no aguantan lo que tú cuentas por dentro. Alábalo. El que tenga vida cada día más va. Voy a hablar con alguien aquí que está siendo machucado. Voy a hablar con alguien aquí que está siendo oprimido. Pero toparía a alguien y mira, se aproxima algo. Y el diablo mismo hay problema. Avanzada. Se aproxima algo y no es algo natural, es algo sobrenatural. No paran de vivir. Lo que se aproxima, los demonios no lo van a aguantar. Y el que se tenga que ir, que lo haga ahora. Porque cuando Dios te posicione, lo que está que no de Dios, no va a salir corriendo. Tú no ves gente que no va a aguantar cuando Dios te bendiga. Tú no ves gente que no te va a aguantar cuando Dios te posicione. Ante el problema de ellos es que los demonios no están donde está la luz. Alábalo en este día. El que tenga vida que alabe. ¿Sabe por qué Satanás? Cuando Dios me estaba en los 40 días, porque estaba cubierto. Cuando Dios salió porque los tentó. Alábalo en este día. Amasaba. Mientras estemos buscando a Dios, a 20 pueblos que pueden destruirlo. E inmediatamente no sale de la gloria. Hay problemas. No para que ni no salga de la palabra. No hay una palabra que fue depositada. Si sale de esa palabra, hay problema. Oye, ese aplauso a Jesús en esta noche. El día que salgamos de esas palabras hay problemas. Por eso es que esta noche el Eterno Dios está diciendo, hay que andar conforme al Espíritu. Porque hay una carne que no deja que hagamos lo que Dios quiere de nosotros. Hay una carne que reclama para que tú no estés conforme al Espíritu. Hay una carne que no te deja ser libre. Avanzada, libre. Pero avanzada. El que anda conforme al Espíritu, ¿sabe lo que digo? El salmista David, aún mi alma te amena celosamente. Oye esto, el alma que no se somete, el alma que no lo que uno quiere, nada con el Espíritu, aún es a mí maldito, aún mi alma te amena celosamente. Es que aquel que busca a Dios, todos tienen que ser santificados. Por eso la Biblia dice, no solamente por dentro, sino que todo nuestro ser sea santificado, espíritu, alma y cuerpo. Alábalo en este día. Yo no creo que esa gente que solamente son santos por dentro y no son santos por fuera. Hay gente que son santos por fuera, pero por dentro no lo son. Yo no creo en esa gente. Yo creo en la gente que son santos por todos los lados. Alábalo en este día. La gente que anda conforme al Espíritu, la gente que no le da rienda suelta al diablo, la gente que anda conforme al Eterno. Den ese aplauso. Andamos conforme al Espíritu. Cuando andamos conforme al Espíritu, entonces Dios reina en nosotros. Dios se hace uno con nosotros. Dios viene, alabanza al Cordero, y hace todo lo que tenga que hacer. Hay gente que Dios quiere que ellos reinen su vida, pero ellos no hacen nada para que Dios algún día pueda obrar. Ellos no le abren la puerta de Dios a un caballero. Dios donde no le abren, Dios no puede llegar. Alábalo en este día. El que tenga vida que alabe. Por eso vemos muchas personas que se han alejado de Dios. Gente que ya no ora como antes, gente que ya no hace conforme al Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque ya su alma está dejada. Alábalo en este día. Todo aquel que peca, que porque hace mucho su alma se alejó de Dios, se me fuera. El que tenga vida que alabe en este día.
pasado había algo dentro de ellos. Alaba en este día. Si tú sientes que algo está afectando tu nivel espiritual, arráncalo, alábale. Y tú sientes que algo te está bajando de nivel, tienes que alejarlo, alábale en este día. Aunque te cueste, pero es necesario. Estoy hablando con alguien aquí en esta noche. Y tú sientes que la raíz de amargura te está dejando de Dios, sácala. Tú sientes que el odio te está dejando de Dios, sácalo. Tú sientes que la envidia te está dejando, sácalo. Alábale en este día. Aunque duela, pero es necesario. El que tenga vida que alabe a papá. Para Dios posicionar a una persona. Primero esa persona debe estar dispuesta para Dios esperar. Andamos conforme al Espíritu. No vivo yo, sino que de Cristo. Escucha esto fuera de aquí. La Biblia nos habla que el apóstol Pablo estaba en Roma. Escucha esto como una bendición. La Biblia dice que este hombre fue a buscar ramas secas. Y entre Teo que estaba buscando ramas secas, aleluya. Él dice que había una culebra, alabanza al cordero que se envolvió adentro de esta rama. Escuche esto. La Biblia dice corriendo del calor. Dice que se le pegó en la mano a Pablo. Escuche esto con mucho atención. Cuando está víbora se le pega a Pablo. Alabanza el nombre del Señor. La Biblia dice que los mortales estaban esperando que Pablo cayese. Pero Pablo no cayó. Pablo se quedó intacto. Alábale en este día. Hay gente que están esperando que tú fracases, hay gente que está esperando alabanza que tú abandones, que no sueltes, pero te van a decir, no te van a ayudar a levantar, son gente que te van a criticar, son gente que te van a pisotear. Alábale que te diga, los mortales estaban esperando que Pablo cayese, alabanza al cordero. Hay mortales que no les interesa lo que Dios va a hacer en tu vida, y esa gente Dios tiene que cortarla. Alábale que te diga, por eso cuando Dios va a hacer el milagro de la muchacha, alabanza que tenía 12 años, la hija de Cairo, ¿sabe lo que Dios hizo? Primero sacó al incrédulo. Esto para que le viene, saca al incrédulo. El Pablo, hay que sacar lo que no creen. Alábale en este día. Hay gente que no cree en lo que Dios, lo próximo que está en tu vida tienes que sacarlo. Alábalo. Lo que pasa es que son mente de pollo, ustedes mente de águila. Alábale en este día. Ellos pueden mirar de alrededor, pero no pueden mirar de lejos. Alábalo. Lo siento bien esta noche y que tenga vida que alabe. Hay que alejarlo, son mente de pollo. Están contigo, pero no son tuyos. Ay, están contigo, pero no son tuyos. Hay que tenga vida que alabe. Por eso yo le digo que veo, sácamelo. Y de 32,000 llevaron 300. Mira, estaban con él, pero no eran de él. El que tenga vida que alabe a papá. Por eso Dios sacó a todo el incrédulo para hacer el milagro. De buena gente que sí creía. No para que le diga si tú no crees, no para alguien, míralo en serio. Dile si tú no crees, aléjate. Porque Dios lo va a hacer por encima de ti. Alábalo. Y tu padre dice Dios lo va a hacer por encima del diablo, por encima del demonio. Lo que está puesto para mi casa, para el diablo que lo arranque. Alábalo en este día. El que tenga vida que alabe a papá. Los mortales estaban esperando que Pablo cayese. Y Pablo se quedó intacto. Ay, ay, ay. ¿Sabe cuál es el problema? Que Pablo andaba conforme al Espíritu. Ay, ay, ay. Quizá los mortales que estaban ahí estaban en la carne. Ay, ay, ay. Todo el que te critica es porque hace rato que está en la carne. Porque la gente que anda en el Espíritu no anda criticando. La gente que está en el Espíritu no anda hablando del vecino. Se me fueron 2 o 3. La gente que anda conforme al Espíritu anda haciendo la voluntad de Dios. La gente que anda conforme al Espíritu, alabanza, no tiene tiempo para hablar del hermano. La gente que anda conforme al Espíritu no tiene tiempo, alabanza, para ver novela. La gente que anda en el Espíritu tiene tiempo para Dios. Se mantiene ocupado. A Gregorio le falta algo que ir a visitar. El que tenga vida que alabe a papá. Esas son las gente que andan conforme al Espíritu. Alábale en este día. La mente te va a decir no. Si tú le llevas a Gregoria, posiblemente no te va a quedar sin nada. Pero el Espíritu te reclama. El que tenga vida que alabe a papá. Tu mente te dice que no, pero tu Espíritu reclama. El Espíritu te dice ten cuidado con lo que vas a hacer. Todo el que peque y no sienta reprensión es porque Dios no le come hecho. Si tú estás pecando y no sientes a Dios, revísate porque Dios se le come a ti. Eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl fue desechado. ¿Sabe lo que hizo Saúl? Le dijo a David, honrame delante de los hombres para ser reconocido. Pero hace rato que Dios
parece desechado. Hay gente que tú lo ves predicando, adorando a Dios, y no porque Dios está con ellos, no porque Dios está conforme al Espíritu, sino que los dones están operando. Tú te das cuenta como una gente anda en el Espíritu. Alábalo en este día, porque te habla más de Dios que otra cosa, que tenga vida que alabe a papá. Todo el que se junte contigo no te habla de Dios, aunque te habla de ayuno, esto no es problema. Está alejado de Dios, quiere que tú te alejes también. Algo que tienen los que no andan conforme al Espíritu, y no son que solamente ellos cerrando que están desechados. Ahora que buscan más gente para que también estén desechados. Así que Satanás contigo, allá Satanás perdió la autoridad. Así también él quiere que tú pierdas lo que Dios te entregó. Hay hombre que tiene que tener cuidado aquí. Remasada, yo siento Dios temprano aquí, porque te camina cada día, papá. No para que ver si te están persiguiendo, es porque algo se aproxima. Satanás no ataca a alguien que esté en la carne, él ataca a alguien que esté conforme al Espíritu. Y si me están atacando, es porque voy subiendo de nivel. Y ese aplauso, papá. ¿Sabe lo que pasó? Cuando le dijo a Dios, ¿sabe lo que pasó? Cuando venía a ver este hombre, aleluya, los mortales estaban ahí. Para este hombre quizá vio un veneno. Usted sabe que todo el que sabe aquí de serpiente, sabe que una serpiente cuando pica el veneno va subiendo por dentro de su cuerpo hasta que llega a su corazón y no un paro cardíaco. Escuchen con mucha atención. Alabanza el nombre del Señor. Y el veneno venía subiendo para encima al del corazón de Pablo. Alabanza, pero quizá había un fuego que no permitía que los demonios a ninguna plaga se le acercara. La Biblia misma registra, dice, caerán de 1000 y 20.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Alábalo en este día. Dice, hay mucha gente en tu camino que fracasaron. Dice, hay mucha gente que en tu camino se devolvieron. Pero tú por alguien que yo soy diferente. Yo no soy masamatima. Mire que yo no soy mortal. Alábalo en este día. El que tenga vida que alabe. Mire que yo no soy mortal. Tú caíste, pero yo sigo de pie todavía. El que tenga vida que alabe a papá. Algo que me gusta la gente que anda conforme al Espíritu. Y no que tu soporte ya cayó, sino que levanta el que cayó. Alábalo en este día. Amasámatima. Porque todo el que está aquí es porque Dios lo ha traído. No porque ellos están, porque ellos son. Los provocó. Ellos están aquí porque Dios los trajo. Ellos están aquí porque el amor de Dios no permite que ellos se alejen de él. Alábalo en este día. Usted no cree que gente aquí que se intentado descarriar, y cada vez que empieza a descarriarse, a Dios le recuerde su ministerio, a Dios le recuerde el talento. Alábalo en este día. Hay un talento sobre ti que reclama. Alábalo en este día. Si tú pierdes eso, hay problema. ¿Sabes qué? Escuchen con buena atención. Hay un poder en nuestra boca, y usted debe de saber esta palabra. Hay un poder sobrenatural avanza en nuestra boca para atar y desatar la tierra. Con eso, aleluya, no solamente se cumple cuando tú hablas maldiciendo a tu hermano, también se cumple cuando tú hablas bendiciendo a tu hermano. Por eso cuando tú dices Dios te bendiga, ese hermano es bendecido, porque hay una palabra que porta un poder sobrenatural. El que tenga vida que alabe a papá. Pero también hay un tipo de problema, y hay gente que usa el poder para maldecir a su hermano. Alábalo en este día. Hay gente que no sabe, pero ten cuidado con quien te apunta. Pero ten cuidado con de quien tú hablas, porque hay problemas. Hay un poder en tu boca. El que tenga vida que alabe a papá. Ten cuidado con quien te apunta. Alábalo. El que tenga vida que alabe a papá. Amasámatima. Porque cuando tú declaras una palabra, y si Dios tiene que alejarte, lo pasó un milagro en tu vida, a Dios te lo va a alejar. Que tenga vida que alabe a papá. Si todo el que está a tu lado no acepta lo que Dios va a hacer, Dios va a tener que marcharlo. El que tenga vida que alabe. Hace varios días atrás me metí a una muchacha, porque no sabe lo que me dijo. Ella me dijo, varón, le voy a contar algo. Yo tenía una pareja, que era una jovencita. Me dijo, yo tenía una pareja en el mundo de ser cristiana. Aleluya. Yo me convertí, pero él no
no se quiso convertir. Yo le invitaba a la iglesia, pero él no quería. ¿Sabe lo que esta muchacha me dijo? Y él se murió, lo mataron. Alaba lo que te diga. Y yo le dije, te voy a decir algo, aunque tú te sientas perdida, te voy a decir algo. Ten cuidado con quien te das cuenta, porque tu cabeza vale mucho en el mundo espiritual. Hay gente que la cabeza de ellos cuenta unción. Levanta la mano para arriba, amado. Hay gente que cuenta con un rema demasiado grande. Que hay demonios que no lo aguantan. Que si Dios tiene que despegarte a alguien, Dios lo va a hacer por encima de que a ti no te guste. Alaba lo que te diga. El que tenga vida que cambia, papá. Ella me dijo, lo mataron. Me siento mal. Y yo le dije, tenía que pensarlo antes de meterte con él. Porque Dios tiene compromiso contigo. Alaba lo que te diga. Lo invitaban a la iglesia y este muchacho no quería ir. Lo invitaban a todo y él no quería ir. Y Dios tuvo que mostrárselo. Alábalo. Ella supuestamente lo amaba, pero nadie, o por más que usted vea a alguien, nunca fue llamado más que Dios. Aquel único siempre se llama Dios. Por encima de casa, por encima de hijos, está Dios primero. Alábalo. El que tenga vida que alabe a papá. ¿Sabe por qué por encima de todo no Jehová? Porque el que te entregó la casa, los hijos fue Dios. Alaba lo que te digo. El que te entregó la esposa fue Dios. Entonces por encima de todo, el que te lo dio el primero y como del primer lugar. Estoy hablando como alguien aquí. No uses tus palabras en vano. Porque hay una palabra para maldecir. Hay una palabra para maldecir. Escuche esto. Quiero predicar bajo el tema, el poder de una palabra. Con el Espíritu me cambié el lema. Y me dijo, hay que andar conforme al Espíritu. Porque todo el que está aquí en este tiempo tiene que andar conforme al Espíritu. Satanás no está robándose Satanás. Satanás le queda poco tiempo. Y el poco tiempo que le queda, lo está aprovechando con cristianos. Cántame a Roma, alaba lo que te diga. El fin de tiempo que le queda, lo está aprovechando con gente que no ora. Alábalo. El que tenga vida que alabe a papá. Por eso hay que andar conforme al Espíritu. Para que puedan damas terrenal, como aparte de Dios, el Santito Dominico, quien te separará de la muerte de Cristo. Hambre, peste, a nadie me separará, porque Él entendió andar conforme al Espíritu. Cuando tú empiezas a andar conforme a Dios, a nadie podrá separarte. Alaba lo que te diga. Por la guerra que se te levante, sigue batallando. Por la guerra que el diablo te haga, sigue peleando. Porque dependemos de Dios. No dependemos de nadie. Alaba lo que te diga. Y el que te el que te creó te dijo, te voy a bendecir. El que te creó te dijo, lo voy a hacer contigo. Todo el que está aquí tiene una promesa. Todo el que está aquí tiene una promesa. Todo el que está aquí porque tiene una palabra. Alabanza. Pero esa palabra que tenemos no la uses para maldecir. Esa palabra que tenemos no la uses para hablar del hermano. Alaba lo que te diga. Escuchando que buena mención, estoy casi cerrando ya. Escuchando que buena mención, aleluya. ¿Sabe cómo yo me di cuenta que hay una palabra sobre nosotros? ¿Sabe lo que hizo Jesús? Que Jesús tenía tanto poder en una sola palabra, que Jesús con una palabra pudo vencer las tentaciones. Por eso en el capítulo 4 de Mateo, la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, escuche esto, 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces vino al tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Algo que me gusta y Dios me lo hizo demostrar. ¿Sabe lo que Dios me dijo? Satanás te va a atacar por donde más te duela. Si tu debilidad es el dinero, te van a atacar por el dinero. Si tu debilidad son tus hijos, te van a atacar por tus hijos. Por eso tienes que tener cuidado. Alaba lo que te diga. Él te va a atacar por donde más te duele. Amasama, Dima. Si tú dependes del trabajo, Amasama, te va a atacar por el trabajo. Hay gente aquí que tiene que pararse el valor. Hay gente aquí que tiene que andar conforme al Espíritu. Para que nadie, por más que tú lo hagas, para que nadie te separe de Dios. Amasama, Dima. La debilidad de Jesús, ¿sabe cuál era? El hambre en aquel entonces. Porque Jesús, la Biblia dice, tenía hambre. A veces duramos 40 días. Pero Jesús salió transformado. Amasaya, Maquima. Escuche esto. Cuando Jesús salió de ahí, ¿sabe lo
una sola palabra, ¿sabes lo que te digo? El rico está, no solo del don de vivir el hombre. Ayúdame, sino de toda palabra. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que nosotros estamos aquí por una palabra que Dios me quiere, por palabra que te digo. A mí como verdad que no vivir hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Levanta la mano, la mano donde que te diga. Tú estás aquí porque alguien te mantiene, porque alguien te da comida. Tú estás aquí por una palabra que Dios me depositó. Y digo, ese es mi hijo, palabra que te diga. Sobre ti, declarado una palabra. Sobre ti, declarado una palabra. Otra parte que me gusta, ¿sabe lo que dice la Biblia? Amasada aquí, no estamos en cualquier roca. Estamos en una roca conmovible. Después alguien me dice, mi casa no está en una roca, pero no cualquier roca. En una roca de playa, alaba lo que te diga. Mi casa no está en una roca de arena. Mi casa está en una roca, pero una roca inconmovible. Una roca que no se mueve. Una roca que pelea por ti. Venga que Dios saque la cara por ti. Porque cuando Dios la saca, nadie se queda enemigo tuyo. Cuando Dios saca la cara por ti, avanzada, a Dios te enseña cómo pelear. Hay gente aquí que Dios va a tener que, aleluya, hacerle entender que Dios pelea por ellos. A no te defiendas para la boca. A Dios no sepa que Dios me está poniendo decir esto, pero Dios me dijo, nadie, dile al pueblo que nadie abra su boca, que yo peleo por ellos. Avanzada. No te defiendas, deja que Dios pone por ti, porque el que te llama sabe lo que hace. Si Él permitió una calumnia, si Él permitió me casé, es porque algo tú quieres enseñarte, es porque algo tú harás el próximo día. No, para que este día, el que tenga vida que haga papá. Ten cuidado con esto. Ten en cuenta que cuando Dios habla, el infierno tiene que obedecer. Y esa palabra perseguirá. Y esa palabra, como quiera por encima de todo, esa palabra permanecerá. Esa palabra se llena de ti todavía. Todo pasará, la Biblia dice todo pasará, pero su palabra, lo que alguien mire, su palabra no pasará. Lo que no nombre de ti, la palabra de Dios. Por eso, digo que se quedará el pan, no digo eso. Digo, todo pasará, pero su palabra permanecerá. Alabanza al Cordero. Esa palabra no nos viene de ti, viene a la comadre en este día. La palabra de Dios es que no hemos tentado en ti. Póngase de pie, no se está